Pueden pasar, hermanos. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor en esta hora por su misericordia, por su bondad. Sean todos bienvenidos. Que el nombre del Señor en nuestras vidas sea glorificado. Amén. Mientras mis hermanos pasan a su lugar, quiero contarles, hermanos, que tenemos nuestro discipulado el día de mañana. Vamos a iniciarlo a las 7. Día de mañana a las 7, nuestro discipulado por medio de Facebook. También tenemos oración vía Zoom, ¿verdad? Los días miércoles, están invitados también los miércoles a las 7 de la noche, en lo que habilitamos ya nuestro servicio, hermano, del día miércoles. Vamos a orar para que el Señor nos dé la oportunidad de poderlo habilitar. Y también invitados a la oración también los días lunes, miércoles, jueves y viernes a las 5:30. Nuestro apóstol nos invita, ¿verdad?, a unirnos a la oración por medio de las diferentes redes que nuestros hermanos utilizan. Y el día sábado y domingo pues nos reunimos, ¿verdad? El sábado a las 7, a las 6, sábado a las 6 y hoy domingo a las 10 de la mañana. Amén. Esos son nuestros horarios. Creo que ahí están ya también, ¿verdad? En Facebook podemos tener estos horarios, ¿verdad? Y poder estar buscando al Señor, hermanos. Tenemos que buscarle. No es tiempo de quedarnos, sino de avanzar y de pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Bueno, el tema de esta mañana es la palabra de fe que predicamos. Y vamos a seguir con el mensaje, solo vamos a hacer un resumen, pero antes vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Amén. Dios de los cielos, Dios amado, aquí estamos necesitados, suplicando tu ayuda, suplicando tu auxilio, Señor, pidiéndote que tú obres en medio de nosotros, Dios de la gloria. Por favor, necesito que uses mi vida, Señor, para trasladar tu palabra, para trasladar el mensaje, Señor, a cada uno de mis hermanos, tanto en lo presencial como mis hermanos que están en lo virtual, Señor, puedan atender a tu palabra, lo que tú tienes para nuestras vidas esta mañana. En el nombre bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. A manera de testimonio, este mes cumplimos con mi esposa, gracias a Dios, y lo testifico y lo declaro, hermanos, con acciones de gracias a Dios, porque cumplimos 30 años, gracias a Dios, de predicar la palabra del Señor. Amén. De que el Señor nos llamó a un ministerio y donde le hemos podido servir y glorificar. Así que le vamos a dar palmas al Señor por su misericordia. Gracias a Dios por su fidelidad. Amén. Gloria al nombre bendito del Señor. Y hace más de 30 años, pues un día mi pastor les comentaba a nuestros hermanos anoche, y no lo vamos a decir todo, ¿verdad? Me llamó a un domingo, ¿verdad? Un domingo me llamó y me dio el privilegio de predicar. Claramente yo me negué, lo esperé después del servicio para decirle que no iba a hacerlo, pero él, ¿verdad? Me ignoró y me dijo, usted predica la palabra el próximo servicio, ¿verdad? Y siguió atendiendo, ¿verdad? Otros quehaceres. Y hermanos, fue un calvario para mí, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué hablar? ¿Qué predicar? Yo creo que hasta ahora es una pregunta que constantemente nos hacemos, créalo, mi hermano. Quien no ha tenido el privilegio de predicar en un púlpito, ¿verdad? Y dirigirse a los hermanos, a oyentes, es muy delicado. Es muy delicado porque tenemos que declarar aquello que Dios pone en nuestro corazón. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Nos equivocamos,
pasamos por alto algunas otras cosas, pero que Dios en su misericordia nos ayude, nos dé la gracia, nos dé la sabiduría, nos dé la fuerza para poder dar la palabra que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Pero la prédica, y lo declarábamos anoche, no solamente la prédica es atrás de un púlpito. La prédica es en nuestro hogar. Podemos predicar en nuestra familia, con nuestros familiares. Predicamos a Jesucristo, hermanos, en nuestro trabajo. Predicamos a Jesucristo, ¿verdad? En nuestro barrio, colonia, en nuestra calle. Predicamos a Jesucristo con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Predicamos a Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, hermanos, esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 18 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está esa palabra, en tu boca y en tu corazón. No solo en nuestro corazón, sino que tiene que salir. Tenemos que declarar aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Con nuestra boca tenemos que confesar lo que Jesucristo hizo en nuestra vida. Esa es la palabra de fe que predicamos. Es una palabra de fe. Porque no todos la van a creer, sino aquel que la predica es porque la ha creído. Y nosotros, hermanos, hemos creído a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Hemos creído lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Murió, pero también resucitó. Y cuando resucitó nos dio vida a nosotros. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Por gracia somos salvos, por su misericordia, por su fidelidad. Así que bendecimos el día. ¿Cuántos bendicen el día que conocieron a Jesucristo y lo recibieron en su corazón? ¿Le podemos dar palmas al Señor? Amén. Porque tú un día recibiste a Cristo. Un día tú lo recibiste y lo reconociste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ahora, después el proceso es discipularnos, bautizarnos en agua, discipularnos. Discipularnos quiere decir asistir a una iglesia, obedecer a un pastor, obedecer y estar atendiendo a las enseñanzas, a la palabra que Dios tiene para nuestra vida. Y mientras estamos atendiendo a las enseñanzas, a la palabra, siendo enseñados, siendo discipulados, aprendiendo no solo lo que nos ministra el siervo, el apóstol, el pastor que nos cubre, sino también aprendemos de nuestros hermanos, de las circunstancias que se pueden vivir en un grupo, en una congregación, ¿verdad? Porque no todos vamos a estar de acuerdo. Van a haber desavenencias, van a haber situaciones difíciles, van a haber molestias, pero de todo eso tenemos que aprender. Eso es parte de la enseñanza, ¿verdad? Ahí se van a manifestar los aprobados. Ahí se van a manifestar porque dice la Escritura, hasta necesario es que hayan entre vosotros, ¿qué? Escándalos, dice. Fíjate, para que se muestren ahí quienes buscan el perdón, quienes buscan la reconciliación. Y se muestren ahí quiénes son fieles, quiénes permanecen. Bueno, ese es el discipulado. Mientras estamos siendo discipulados, también tenemos que pedirle al Señor la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Bueno, y luego, hermano, eso no es para siempre. Eso es un proceso, ¿verdad? De un tiempo. Y luego tenemos que dar fruto, ¿verdad? Todo árbol da fruto. Todo niño que nació, creció. Creció, llegó a una edad en que ya no es dependiente de sus padres, sino él es productivo. Amén. Es la naturaleza, en todo sentido. Aún lo vemos en los animalitos, ¿verdad?
Les enseñan a volar, por ejemplo, a los aguiluchos les enseñan a volar. Ya cuando ellos ya vuelan y ya están ya fortalecidos, ya la madre hasta los expulsa y les dice que ya no quieren que estén en el nido. Ya ellos tienen que cazar sus propias presas, ¿verdad? Ellos tienen que cazar sus presas. Miramos ¿verdad? En los canales donde nos enseñan acerca de los animalitos, que por ejemplo los ciervos en África, no los ciervos en la iglesia, ¿verdad? No, los ciervos africanos, ¿verdad? O ¿cómo le podría decir? Estos que corren bastante, venados, si se podría decir, ¿verdad? Nacen, pero al minuto ya tienen que estar de pie, al minuto. ¿Verdad? Porque ya imagínense quienes están cerca esperando que nazcan para matarlos o comérselos, ¿verdad? Entonces la naturaleza les da a ellos la capacidad que al minuto, hermano, ya están de pie a todo y ya la madre empieza a que caminen y vamos. No como el ser humano que al añito, ¿verdad? Normalmente los chicos, ¿verdad? Al año empiezan a dar sus primeros pasitos y va a caer por ahí por todos lados. Pero es diferente, o sea, hay una naturaleza, ¿verdad? Hay una naturaleza en las plantas, en los animales y también, hermanos, es lo que estamos ministrando el día de ayer y hoy, que hay una naturaleza en el cristiano. Que hay un tiempo de recibir, hay un tiempo de dar. Y lo que queremos es evitar que nos quedemos en el tiempo de recibir y recibir y recibir. Porque entonces nos convertiríamos en aquellas ovejitas que se apacientan a sí mismas. Aquellas ovejitas que solo están pensando en cómo crecer. Y no, ya comimos, ya nos ministraron, ya el Señor obró en nuestras vidas. Bueno, cuidado también con entretenernos, ¿verdad? En estar buscando culpables de por qué me siento mal, hermano, de que en la iglesia no hay amor, de que muchas situaciones que se dan y quedarnos todo el tiempo, ¿verdad? Llenar probablemente de amargura nuestro corazón y estar como el pródigo, pero no el hijo pródigo, sino estar como el hermano del pródigo en la casa, pero sin funcionar, sin hacer la obra, ¿verdad? Que se tiene que hacer. Que el padre le tuvo que decir, si todo es tuyo, le dijo, pero tú no has tomado de aquello que yo te he dado para poder crecer. Bueno, entonces ese es el resumen, hermanos, de lo que ministrábamos, ¿verdad? Que hay un proceso. Verso 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, lo vimos. Pablo, siervo de Cristo, Jesús llamado al apostolado, elegido. Vimos eso, somos elegidos, hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas, el Evangelio son las buenas noticias, el Evangelio es el plan de Dios de salvación. De todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Que Dios hizo que Dios hizo una operación, y la operación es enviar a Cristo Jesús para que Él en su muerte nos perdone todos nuestros pecados y transforme nuestras vidas. Eso se dice como ahorita en unos minutitos, pero ese plan, hermano, costó un gran precio. Dolor, lágrimas. Amén. Decirlo, como dijo alguien, hablar ya fuimos y ya vinimos, ¿verdad? Pero hacerlo
Ahí está el punto. Entonces el 1:14 nos habla de que tanto el apóstol Pablo y nosotros nos unimos, tenemos la obligación para con todas las personas de comunicarles el evangelio. Sean griegos, si podríamos decir aquí, sean ladinos, sean indígenas, sean en la ciudad, en los pueblos, centroamericanos, americanos, asiáticos, ¿verdad? A donde Dios nos envíe. Tenemos la obligación de comunicar el evangelio, tanto a gente que es sabia, tiene bastante conocimiento, como a aquellas personas que ignoran, ¿verdad?, muchas cosas. Pero el evangelio, el Señor lo ha expuesto para que aún la persona, hermano, más, ¿cómo te podría decir? Que esté allá en lo profundo, en la selva, ¿verdad?, amazónica, o en Mongolia, en lugares, hermano, que por ejemplo yo no sé que son inhóspitos, ¿verdad?, pero que puedan entender el mensaje de que vino un Salvador. Gloria a Dios. Como aquel eunuco que iba en aquel carruaje, ¿verdad?, que no entendía. ¿Entiendes lo que él es? No, dijo, no, si no hay quien me explique. Entonces le explicaron. Y hermano, se bautizó, dice, aquí hay agua que impide que yo sea salvo. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Ahí en el desierto dijo, creo. Y fue bautizado, hermano. Es que eso es lindo, hermano. Ganar un alma para Cristo. Es precioso. ¿Verdad? Creo, y lo bautizó y dice que se fue gozoso su camino. Ay, y tú quedas, créelo, hermano, tú quedas con una satisfacción de un trabajo hecho, realizado. ¿Verdad? Y la experiencia es más grata de cuando, por ejemplo, uno construye algo. Fíjate, uno construye algo, pinta o trabaja en algo y gracias a Dios pues lo logra, lo hace. O estudiaste y te graduaste y recibiste tu título, sientes una satisfacción que no cabe en tu corazón porque te costó lágrimas, esfuerzo y todo y lo estás recibiendo. Ay, le das gracias a Dios por esa bendición. Cree que cuando un alma viene a Cristo por la predicación de la palabra que Dios puso en tu corazón, es una satisfacción. Dices tú, gracias Señor. Es un fruto, es dar fruto. Amén. Gloria a Dios. De aquí mi deseo de evangelizaros también a vosotros los que estáis en Roma. Porque la carta es a los romanos, ¿verdad? Entonces él les comenta que ya ha predicado él en Judea, en Samaria, y ahora tiene el anhelo y el deseo de ir a Roma a predicar. Roma en aquel entonces era como ir hoy a Nueva York, a París, porque eran capitales de ese entonces, eran las más grandes capitales. Roma en aquel entonces, ¿verdad? Era podríamos decir, la capital, cúspide, ¿verdad? Entonces les dice, y voy a ir ahí, y yo sé que ahí hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, ahí hay gente de muchos recursos también económicos, porque como les comento, era la capital, ¿verdad? Y era un lugar de, ¿cómo podríamos decir? Que no cualquiera se paraba y empezaba a hablar. Entonces él dice, pero yo voy a ir a Roma porque no me avergüenzo del evangelio. Porque él sabía que muchos lo iban a tratar de ignorante. Muchos le iban a decir, ¿y tú crees eso? ¿Y qué estás pensando? ¿Verdad? Pero entonces él declara, no me avergüenzo. Y nosotros lo podemos declarar también. Amén, hermano. En el nombre de Jesús, toda vergüenza sea quitada de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, seamos desatados
y habilitados esta mañana, hermano, para que a donde quiera que nosotros, si el Señor permita que podamos abrir nuestros labios para predicar a Cristo, lo hagamos, porque para eso fuimos elegidos, para anunciar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora tú si inicias, si te acabas de convertir, te acabas de aceptar a Cristo, tú tienes que esperarte un momentito. Tienes que recibir la palabra, la enseñanza. Y luego que estés equipado, entonces, ahí lo vamos a ver más adelante. Bueno, sigamos entonces. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:17. Porque en este Evangelio, la justicia de Dios, ¿y cuál es la justicia de Dios? Es una palabra griega, 1343, que es la palabra diakaiosune, que es una acción recta. La justicia de Dios es la acción correcta del Padre para con nosotros. Bueno, ¿cuál es la justicia de Dios? Que nosotros habíamos pecado, que estábamos condenados. Amén, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, quiero plantearles lo que es en su totalidad la justicia de Dios, pero con mis palabras, hermano. Ahí sí que como lo entiendo. Que nosotros habíamos ofendido a Dios, habíamos pecado en contra de Dios y estábamos condenados a muerte por haber ofendido. Porque todo aquel que ha pecado, la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Bueno, pero entonces el Padre envía a su Hijo, Jesucristo, y todo el peso de nuestros pecados cayó sobre el Señor Jesucristo. Él pagó el precio. ¿Por qué es justicia de Dios? Porque el Señor no podía pasar por alto lo que nosotros habíamos hecho. Él tenía que hacer justicia, porque Él es justo. Pero esa justicia, ¿sobre quién la descargó? Ese juicio, ¿sobre quién lo descargó? Sobre Jesucristo. Para que ahora todos nosotros nos podamos acercar al Señor Jesucristo y reconocerlo como nuestro Salvador, y entonces acercarnos a esa misericordia, acercarnos a esa gracia. Esa es la justicia de Dios. Amén. Jesucristo, justicia de Dios. En Él y por medio de Él nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Amén. Entonces esa justicia, no muchos la creen. Ay, me va a decir. Y yo sé que alguno ha recibido esa, ¿cómo podríamos decir? Crítica. No me va a decir que usted levantó la mano y ya está perdonado. Si usted es canelita fina. O sea que todo lo que hizo, solo con haber levantado la mano ahí, ya lo perdonaron. Le van a preguntar. Yo no creo eso. ¿Verdad? O sea que aquel que robó, aún aquel que mató, y un día levantó su mano, pero si se arrepintió de corazón, ese es el mensaje. El Señor perdonó su pecado. Pero va a decir alguien, yo sé que va a decir alguien, no aquí, ¿verdad? No, porque nosotros hemos creído. No, el que no tiene la fe va a decir, ¿a poco? ¿Cómo va a ser eso? Por eso, la justicia de Dios se revela y a nosotros se nos reveló. ¿Por qué? Por fe. ¿Por qué crees que eres perdonado? Por fe.
¿Por qué creo yo que el Señor perdonó todos mis pecados? Por fe. ¿Y quién te dijo? Eso se me reveló. Tuvo misericordia el Señor de revelarlo a mi corazón. Por eso dice, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Le damos palmas al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa fue la revelación según hemos oído, ¿verdad? Históricamente, que se le dio a Martín Lutero. ¿Verdad? Hemos oído que Martín Lutero se acusaba continuamente. Habían muchas voces que lo acusaban. Y él no se sentía acepto delante de Dios. No se sentía acepto delante del Señor. Entonces él, fíjate, ayunaba, oraba. Me imagino que habían en ese tiempo, habían personas que aún se laceraban, o sea, con látigos se golpeaban, como diciendo, yo esto es lo que merezco, castigo, golpes. Y como que esa era una forma de declarar su arrepentimiento y que Dios los aceptara. Entonces este varón llamado Martín Lutero hacía muchas cosas, pero no se sentía aceptado por el Señor. No se sentía aceptado por Dios. Entonces le prestaron la escritura, la palabra. Y cuando él, leyendo la palabra, el Señor le quitó la venda de sus ojos. Y en las palabras que yo entiendo, Dios le dijo, no es por lo que tú hagas que yo te voy a aceptar. No es por lo que hagas. Es porque creas que yo vine a la cruz y perdoné tus pecados. Por fe. Solo cree. Solo cree. Amén. Pero esa fe no le es dada a todos, hermanos. Porque si alguna persona en este momento a través de las redes me está escuchando y no ha recibido a Cristo en su corazón, dirá, no puede ser que solo por creer yo sea perdonado. Pero así es. Esa es la fe. Ese es el mensaje. Eso es lo que predicamos. Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Cree en su sacrificio y tendrás vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos. Amén. Seguimos. Dice en creo que tenemos ahí Romanos capítulo 1, verso 21, ¿verdad? Amén. Pues habiendo, dice, seguimos en Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo quisiera que fuéramos a Romanos, hermanos, capítulo 1, verso 20. Porque ahí nos va a hablar un poquito acerca de la condición del hombre. Verso 18, perdón, el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que estorban la verdad con la injusticia.
¿Qué nos habla esto, hermanos amados? Que llega un momento en que el mensaje o la palabra de fe que predicamos se le da al hombre, pero el hombre no acepta y no quiere nada. Dios se les está manifestando y habiendo ellos conocido a Dios, y ahorita está hablando de toda la humanidad, no se vaya a extraviar en este momento en el mensaje, hermanos. Seguimos en el tema. Dios está trayendo salvación y trayendo vida eterna al hombre, pero el hombre no quiere tener en cuenta a Dios. Eso es el punto que está tratando aquí ahorita en este momento el apóstol Pablo. El hombre dice, no tiene en cuenta a Dios, no le glorifica, ni le dieron gracias. Dice el verso 21, ¿verdad? Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y entenebreciéndose su fatuo, dice esta versión, corazón. Profesando ser sabios, se hicieron insensatos, por lo cual Dios los entregó, verso 24, Dios los entregó a concupiscencias de sus corazones. Entonces, a inmundicia, para deshonrarse sus mismos cuerpos entre sí. Cambiaron la verdad de Dios en mentira, adoraron y sirvieron a las criaturas. Esto estamos viendo aquí la condición de la humanidad. La condición de la humanidad, que no quisieron tomar en cuenta o no quiere tomar en cuenta el mensaje, que no quiere tomar en cuenta lo que Dios ha traído a sus vidas, la salvación de sus vidas. No quiere el hombre. Gracias a Dios porque tú y yo un día el Señor se nos reveló y recibimos este evangelio precioso. Pero la gran mayoría, dice en el verso 27, asimismo los hombres, también dejando el uso natural de la mujer, ardieron en su concupiscencia uno hacia otro, hablando del homosexualismo, ¿verdad? Obrando torpeza, varones con varones, recibiendo en sí mismo la debida recompensa de su error. Y como no quisieron tener a Dios en su conocimiento, los entregó Dios a un ánimo réprobo para hacer cosas que no convienen. Y por último, ¿verdad? Verso 29, atestados, dice esta versión, atestados, dice, de toda injusticia, verso 29, fornicación, perversidad, todos los pecados, ¿verdad? Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Para nosotros entendemos, hermano, que todo esto, ¿verdad? Injusticia, fornicación, perversidad, todo es pecado. Esto es pecado. Pero puedes creer, hermano, estaba estudiando y leyendo las diferentes montón de religiones que hay, sectas y creencias. Y puedes creer, hermano, que muchas de las religiones que hay dicen que no hay pecado. No hay pecado. Que eso es una invención. Que el hombre por naturaleza tiene la libertad de poder hacer todo lo que bien puede desear, lo que le apetece su corazón, que es parte de su naturaleza. Y que Jesús fue un hombre que tenía un buen karma, dice otra versión, un buen karma, ¿verdad? Pero no es Dios. Ni vino a morir por los pecados, no, Él vino a enseñar, a dar buenas enseñanzas y que todos tuviéramos y supiéramos conducirnos en la vida. Y en la mayoría, cuando se habla del Espíritu Santo, dice, no existe. No se toma en cuenta. Entonces, cuando tú en este tiempo
le hablas a alguien de pecado y dice, mire, usted todavía cree en eso de pecado. Actualícese. Eso es de gente cuadrada, religiosa, de personas que no están en el tiempo, no están, su mente no está en el tiempo moderno. Pecado era para gente, ay Dios, para los abuelitos. Pecado no hay. Entonces, tú le lees esto a muchas personas. No, eso no es así usted. ¿Verdad? Tienen sus propios libros, tienen sus propias lecturas, tienen su propia fe, su propia confianza en sus líderes. Para muchos otros la Biblia no es el libro de Dios. No, eso lo escribieron los hombres. ¿Cómo voy a hacerle caso yo a...? No. Por eso en este tiempo es más difícil. Pero tenemos que seguir anunciando el mensaje. No podemos dejar de callar. Romanos 3:10 dice, como lo puedes ver, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Ahí está, bien claro. No hay quien busque a Dios. Esa es la condición de la humanidad. No hay justo. No hay gente que quiera buscar a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, dice esta. Ahí sí que este verso lo podríamos tomar para un tema, ¿verdad? Que nos enseñó el apóstol este jueves acerca del pastor inútil, ¿verdad? Cómo las personas se vuelven inútiles y cómo Dios puede hacerlos útiles. Y una de las maneras de poder hacer útil a una persona es teniendo a Cristo en su corazón, reconociendo a Jesucristo en su corazón. Dirá alguien, entonces el que no tiene a Jesucristo y no lo ha reconocido, ahí yo no sé, ahí dice algo, ¿verdad? Yo lo siento. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces es la condición del hombre, de la humanidad, y nosotros tenemos que proclamar al Señor. Sigamos. 1:32 de Romanos, ahí estamos estudiando el capítulo 1, verso 32 de Romanos. Quien habiendo conocido o entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con quienes lo practican. Nosotros hemos entendido esto, sabemos que el pecado se paga con la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Te insisto, hermano amado, te lo digo para que no te desanimes, no todos te van a aceptar eso. Dios es bueno, van a decir. Si hay un Dios, Dios no quiere matar a su creación, no. ¿Cómo va a ser que hay infierno? No hay. Eso también te van a argumentar cuando tú prediques. Pero entonces, por eso está siendo enseñado hoy. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Predicamos a Jesucristo, nuestro Salvador bendito. Amén. Entonces tú le vas a exponer. Por eso, hermano, Dios te empieza a inquietar, fíjate, Dios te empieza a inquietar vidas. Y por ejemplo, ahí estás en tu trabajo
Y tal vez tienes un tiempo de compartir con algunos compañeros, es un ejemplo, ¿verdad? Unos compañeros, y esa persona no se había acercado a ti, pero luego empieza a acercarse y te pregunta alguna cosa, ¿verdad? De tu trabajo, y de repente se te queda viendo y te dice, ¿usted va a la iglesia? Ay, cuando te pregunta eso, hermano, ya eso es una alarma, ¿verdad? Que te está diciendo, hábleme, hábleme, quiero oír, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa muchas veces? ¿Usted va a la iglesia? Sí, por la gracia de Dios, Dios le bendiga. Sí. Predica, habla, amén. Dios nos ayude, hermano, a no ser como eh, aquel levita que pasó junto al aquel que había sido golpeado por los ladrones, ¿verdad? Y pasó el levita y solo vio y siguió. Luego pasó el sacerdote y solo vio y siguió también. Pero entonces el Señor habló de un samaritano que cuando lo vio fue movido a misericordia. Que el Señor en su bendita misericordia nos mueva a misericordia. Nos mueva, hermano, para predicar el Evangelio. Amén. Para anunciar las misericordias de Dios. Efesios 6:19 dice, y orad por mí. Bueno, vamos a orar hoy. Solo termino el verso y vamos a orar. Y orad por mí, pero no vamos a terminar el mensaje. Solo vamos a orar. Ya en un ratito. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Y de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Amén. Entonces, en el nombre del Señor, ahí en casita también, un momentito oremos. Quiero orar por tu vida aquí en lo presencial, allá en el anexo, hermano, un momento. Quiero orar por tu vida y oremos unos por los otros. Por favor, oremos por esta congregación. En tu oración dile, Señor, que seamos una congregación que predique tu palabra, Señor, sin temor. Que al abrir nuestra boca, Señor, podamos dar a conocer el mensaje. Padre amado, Dios de los cielos, este es un nuevo tiempo, Padre, para esta congregación, Dios del cielo. Tú estás hablando a nuestra vida, tú estás hablando a nuestro corazón. Yo te suplico, Señor, que esta palabra se impregne, se selle en nuestro corazón y no se la lleve el viento, Padre Santo, sino ni las aves, no se ahogue por los espinos, ni sea una palabra, Señor, que solo eche raíces en los pedregales. Señor amado, yo te ruego que esta palabra, en el nombre de Jesús, caiga en buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús, que cada uno de tus hijos en este momento, Señor de los cielos, se ha convertido en buena tierra, Padre Santo, para absorber esta palabra. Y en el nombre de Jesús seamos todos y cada uno habilitados para predicar sin temor el Evangelio y poder declarar que esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con todo tu corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Le damos palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.
Aleluya. Yo sí le pido al Señor, hermano. Bueno, dice Efesios 6:20. Mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar el mensaje. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Amén. Delegados de Dios para anunciar el mensaje. Y por eso, ¿qué le había pasado al apóstol Pablo? Por eso estoy preso, dice. O sea que el predicar en este tiempo, hermano, no es más que todo lo que va a suceder es que te van a argumentar o te van a ignorar. Ya muchos rompieron piedra, hermano, antes que nosotros. Ya muchos fueron perseguidos. Y a nosotros miren, hermano, verdaderamente a nosotros en este tiempo no es tan difícil. Mire qué bendición el poder predicar por medio de las redes. En tiempos antiguos, hermano, hasta prohibido era tener una Biblia. Prohibido tener una Biblia. ¿Verdad? Y muchos piensan, hermano, que ¿verdad? Que estamos en ese tiempo que ya no tienen su Biblia. Gloria a Dios. No, hermano. Hemos sido delegados para anunciar el mensaje. Yo estoy preso, dice el apóstol. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo sin miedo. Así que, todo temor, hermano, toda vergüenza, cualquier cosa que te impida, bajo la autoridad de la que estamos, hermano, en el nombre de Jesús, de los 5 ministerios, y que en esos 5 ministerios hay una unción evangelista, en el nombre de Jesús esa unción se derrame sobre cada uno de nosotros, hermano. En el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús, porque estamos bajo autoridad. Estamos bajo una misión y una autoridad, hermano, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que sea derramada esa unción sobre nuestras vidas en el nombre bendito de Cristo Jesús. Gloria a Dios, amén. Primera de Corintios 1:18. Y ya voy a ir finalizando. Pues la predicación de la cruz, otro obstáculo que vas a encontrar, ya vimos, va a ser por ejemplo, el apóstol Pablo fue que se lo llevaron preso, no querían que predicara. Entonces estaba en cadenas, dice en otra versión. Pero otro obstáculo que vas a tener es que para muchos les es necedad. Otras versiones dice locura, es una tontería. Para muchas personas, una insensatez, un absurdo. ¿De qué está hablando usted? No existe, eso no es así. Mucha imaginación tiene usted, ¿verdad? O te van a decir como le dijeron al apóstol Pablo: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Eres muy místico. Y hasta alguien le va a decir: por poco me persuades. Pero lo que dices, no lo entiendo. Me parece una locura. Ese obstáculo vamos en algún momento a enfrentarlo, hermanos amados. Pero no temamos. La Biblia lo dice. Que la predicación para muchos es una necedad. Entonces, date cuenta de esto, que no lo van a entender. Ya sabiendo esto, no te sientas mal. Si en algún momento, usted está loco, que te digan así. Usted está loco. Hablando. Hábleme algo sensato. ¿Verdad? Pero eso que no te detenga. Porque esto es locura y necedad para los que se pierden. Mas para nosotros que nos hemos salvado, el Señor nos ha salvado, para nosotros este evangelio es poder de Dios.
Amén. ¿Podemos declarar que el evangelio es poder de Dios, hermano amado? Aleluya. No nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para transformarnos. Poder de Dios para sanarnos. Poder de Dios para liberarnos. Poder de Dios para hacer de nuestro hogar que estaba destruido ya restaurar nuestro hogar. Así que si tu hogar está a punto de destruirse, quiero decirte que este evangelio de creer en Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo en la cruz, puede restaurar tu vida, puede restaurar tu hogar, tu familia. Él es nuestro restaurador. Gloria al nombre bendito del Señor. Amén. Yo le voy a pedir a mis hermanos que empiecen a acercarse. Mientras seguimos con este otro verso, 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y de verdad, hermano, cuando alguien oye el mensaje, más cuando tú le estás diciendo, ¿verdad?, que el Señor viene pronto y que estamos esperando que Jesucristo venga en las nubes, y entonces nosotros, todos los que lo hemos estado esperando y hemos creído en Él, vamos a levantarnos en los aires y lo vamos a encontrar a Él en las nubes. La gente se queda bien, está loco. Sí, pero es la locura de la predicación, así es. Aunque te parezca una locura, tú que nunca habías oído tal vez un mensaje, esa es primera vez y te parezca una locura, pero así es. Dios lo provocó así, para que los sabios y entendidos digan, no, eso no. Como lo dice, la sabiduría de este mundo no conoce a Dios. Entonces Dios se lo manifestó a los pequeñitos, a los niños, en medio de los cuales es perfeccionada la alabanza. Oh, dijo el Señor Jesucristo, oh, te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se los has dado a los pequeñitos. Aleluya, y nosotros lo recibimos. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermano, yo creo que se predicó en todo el mundo. No, hermano, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. No pienses. Hoy oíamos una palabra que Dios tiene sus tiempos. Por ejemplo, en este lugar, en este sector y en el sector donde tú vives, se ha predicado a Cristo. Pero Dios tiene sus tiempos, donde abre los corazones y se revela. Por eso no podemos dejar de predicar, porque este es el tiempo en el que el Señor abre el entendimiento. Y aquella persona que por años ha estado cegada en un pensamiento, Dios le está dando la oportunidad de abrir sus ojitos, de abrir su corazón y entender. Y que pueda decir tanto tiempo y no había entendido. Como el apóstol Pablo, hasta perseguidor de la iglesia era yo, y no había entendido hasta que se le reveló. Sí, hermano. Por eso, ¿cómo pues invocarán a quien no han creído? Hay que enseñarles o llevarles la predicación de la fe. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído?
No han oído, no se les ha revelado. Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es la necesidad. ¿Y cómo predicarán? Y ese es el punto que quiero. Si no fueren enviados. Y tanto el mensaje de ayer y de hoy para aquellos hermanos que yo sé que Dios ha hablado a su corazón. En el nombre de Jesús los estamos enviando a predicar. Aquel que ha sido discipulado, que ha sido enseñado, que ha oído y que en algún momento permitió que cerraran sus labios, hoy sea habilitado para predicar. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicad el evangelio, porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas. Aleluya. Si tú vas a aceptar a Cristo en tu corazón, si lo vas a recibir, este es el momento. Yo voy a orar por tu vida. En este momento, quisiera que si así te comunicaras con nosotros por medio del Facebook y nos testifiques que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Pones ahí tu nombre, porque no solo va a estar ahí tu nombre, sino tu nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Así que en este momento yo lanzo esa red. ¿Quieres recibir a Cristo? Abrirle tu corazón y decirle: Señor, entra en mi corazón. Haz esta oración. Yo reconozco que tú viniste a morir por mis pecados. Y yo recibo tu perdón. Tu sangre me limpia de todo pecado. Perdóname, Señor. Confiésalo con tu boca. Creo en ti. Creo en tu sacrificio, en tu resurrección. Creo en ti, Señor. Recibe ahí, en el nombre de Jesús. Si tú te alejaste, es tiempo de reconciliarte con tu Señor. Si has dejado de predicar, es tiempo de reconciliarte con el Señor y decirle: he dejado de hacer el trabajo, Señor, al cual tú me enviaste. Ayúdame, Señor. Perdóname. Te necesito. Llévame, Padre. Usa mi vida. Él lo va a hacer. Oramos por ti hoy, una vez más, que sin temor puedas llevar el mensaje. Reconcíliate con el Señor, restáurate, cobra nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Y oramos también por todos nuestros hermanos que están enfermos, mis hermanos que están afectados por el COVID. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa, Señor. Toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos, ponemos delante de ti que tú obres, que tú actúes en las vidas, Padre. Cantamos un momento al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Cantaré de aquel, Sí, Señor. que sufrió la cruz por mí, que no escatimó el morir para darme libertad. Y es por ti que vivo, Jesús.
Sí, díselo al Señor. mis Confiesa. pecados Confiésalo. limpiaste, oh Dios, en la cruz. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma. Mi socorro en medio de tribulación. Eres tú ciudad amurallada. Son tus alas que me dan de protección. Me libraste del temor y de la muerte. Yo me aferro a mi pronta redención. Sí, Señor. Bendito tu nombre. Sí, Señor. Cantaré de aquel Así es. que subió a la cruz por mí, que no escatimó en morir para darme libertad. Y es por ti que vivo hoy, Jesús. Mis pecados limpiaste, oh Dios, en la cruz. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma. Mi socorro en medio de tribulación. Eres tú la fortaleza de mi alma. Me da la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Yo me aferro a mi pronta redención. Señor, gracias te damos por el privilegio, por el honor de podernos, Señor, parar en este lugar y predicar tu palabra. Gracias por ese privilegio. Te doy gracias, Señor, en lo personal, Padre, por esa bendición. Inmerecedor soy, Señor, pero tú nos llamaste a todos los que un día te conocimos, para poder hablar de ti, para poder declarar lo que tú eres, anunciar
la misericordia que se manifestó en nosotros y poder decir de lo recibido, poder dar. Señor del cielo, yo vengo orando por la congregación que nos has permitido pastorear, para que tú la bendigas, Señor, y sea activada, Padre Santo, con este ministerio, Señor, de la predicación de tu palabra, a diferentes segmentos, lugares, áreas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, te lo rogamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Que Jehová te bendiga, hermano, que Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su presencia sobre ti y te dé paz. Sé bendecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú y los tuyos, tu familia, tu hogar, en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Gracias por tu bendición y tu misericordia. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.